Decían que la casa nupcial era un honor, que las hembras elegidas que corrían a medianoche sentían la emoción en la sangre, que ser atrapadas significaba que el destino finalmente las había encontrado. Decían muchas cosas sobre la casa que Rosalie había dejado de creer hace 5 años. Lo que nunca decían, no en compañía educada, era que las mujeres que corrían más rápido eran las que entendían lo que realmente se le estaba casando. Lo que viene a continuación cambiará todo lo que Rosalie creía saber sobre el rey alfa que la atrapa y el secreto enterrado en su cuerpo. Pero primero, tiene que sobrevivir a la noche. Rosalie no empacó mucho. Esa era la primera regla para correr. El peso era el enemigo. Tomó un cuchillo de caza, un trozo de pan envuelto y el pequeño vial de aceite de raíz de ceniza que había tardado 3 meses en conseguir. Un cuidadoso intercambio a la vez. La raíz de ceniza enmascaraba su olor, no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para ganar tiempo. No tomó el vestido que le habían preparado. Esa pálida confección plateada estaba destinada a brillar a la luz de la luna, como si las mujeres casadas debieran ponérselo fácil. En su lugar, tomó sus gastados pantalones de cuero, sus botas más viejas, la capa de lana oscura que su madre le había dejado. La capa olía ligeramente a arcilla y lavanda, y a veces, cuando el frío arreciaba, Rosalie se la ajustaba más y fingía que su madre aún vivía para decirle qué hacer. Su madre le habría dicho que corriera. Estaba segura de eso. El pueblo de Crestfall se encontraba al borde del bosque de Alden Moor, lo que significaba que Rosalie tenía media milla de ventaja sobre cualquier retador antes de que los árboles la tragaran. Las otras chicas elegidas para la caza, 4 de ellas, habían sido vestidas y acicaladas desde el atardecer. 3 de ellas parecían casi ansiosas. El cuerno sonó a medianoche, pero para entonces ella ya se había ido. El Alden Moor de noche no era un bosque que perdonara el descuido. Rosalie había crecido en sus límites. Sabía qué raíces la harían tropezar, qué cruces de arroyos soportarían su peso, qué barrancos parecían transitables, pero no lo eran. Se movió rápido, dirigiéndose al noreste hacia las crestas cubiertas de esquisto, un terreno donde la roca suelta dificultaba que los jóvenes alfas del pueblo la rastrearan. Había planeado esto en silencio, cuidadosamente durante meses. Lo que no había planeado era el sonido de un segundo par de pasos, no detrás de ella, donde comenzaba la caza, sino adelante, ya esperando. Los pasos eran deliberados, no la persecución ruidosa y ansiosa de los alfas del pueblo, sino medidos, como los de un depredador que sabe que a tu presa no le queda a dónde huir. Rosalie se detuvo bruscamente sobre las rocas sueltas, tratando de ordenar sus pensamientos. La cresta a la que apuntaba se elevaba abruptamente a su izquierda, con pinos que se espesaban hasta formar una pared de agujas negras que se tragaban la luz de la luna. Aún podía ir allí y dejarse caer en el barranco, pero el sonido volvió, una sola bota raspando una piedra, tan cerca que sintió la vibración en las plantas de sus pies. Sacó el cuchillo de caza de su cinturón, la hoja capturando un delgado hilo de luz plateada. Su aliento se empañó en el aire frío. Quienquiera que esperara había anticipado su camino, así que o adivinaron su plan o la conocían. No había tiempo para preguntarse. Se lanzó a la izquierda hacia los pinos, agachada y rápida, con la capa enganchándose en las ramas. El bosque se cerró a su alrededor como un puño. Las agujas de pino rozaron su cara. La resina era penetrante en sus fosas nasales. Se agachó bajo una rama baja, giró el hombro para evitar un tronco y siguió moviéndose. Los pasos la seguían, no más rápido, sino igualando su ritmo sin esfuerzo. El pánico le subió por la garganta. Se arriesgó a mirar hacia atrás, nada más que sombras cambiantes. Pero entonces la alcanzó el olor, pino y viento de tormenta, con un toque más cálido, como cuero calentado por el sol y humo. Alfa, poderoso, no uno de los chicos del pueblo borrachos de lujuria lunar y fanfarronería. Este era más viejo, más profundo, el tipo de olor que erizaba el vello de sus brazos y despertaba sus instintos reprimidos. A pesar de la raíz de ceniza, se esforzó más, con los pulmones ardiendo y los muslos gritando. La cresta se niveló en un pequeño claro rodeado de robles antiguos. Sus troncos eran anchos como cabañas. Las raíces deformaban la tierra como venas.
La luz de la luna se acumulaba aquí en parches pálidos, volviendo el suelo fantasmal. Irrumpió en el espacio abierto, se dio la vuelta, con el cuchillo en alto, y se congeló. Un hombre estaba en el borde lejano, mitad en sombra, mitad en luz plateada, alto, de hombros anchos, vestido con oscuras ropas de viaje de cuero que hablaban de una riqueza discreta. Sin corona, sin insignias, pero la forma en que se mantenía, vigilante, completamente seguro, lo marcaba como algo más que un cazador de Crestfall. Sus ojos encontraron los de ella. Ámbar con motas doradas, brillando débilmente en la oscuridad. El reconocimiento parpadeó en su rostro, no nítido, sino borroso, como un recuerdo tratando de salir a la superficie a través del agua. Rosalie dio un paso atrás. Su bota se enganchó en una raíz y se tambaleó hacia un lado, con el corazón golpeándole la garganta. Apoyó una palma contra el roble para detener la caída. La corteza áspera se clavó en su piel, raspándole la palma hasta dejarla en carne viva. Siseó entre dientes apretados. El escozor la ancló lo suficiente como para mantener firme el cuchillo. Él se movió entonces, no lanzándose, sino acortando la distancia con zancadas largas y sin prisa. Ella levantó el cuchillo más alto, con la punta fija en su pecho a pesar del temblor en sus brazos. «Aléjate», dijo ella con voz baja y firme. «No seré reclamada esta noche, ni por ti, ni por nadie». Se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz que recorría su mandíbula, y la forma en que su cabello oscuro caía justo por debajo de su cuello, revuelto por la persecución. Su mirada bajó al cuchillo, luego volvió a su rostro. Una media sonrisa curvó su boca, no burlona, sino casi divertida, como si ella fuera un rompecabezas que no esperaba disfrutar resolviendo. «Corres como alguien con secretos, Rosalie», dijo él, su voz un retumbar bajo que vibró por todo el claro. Su nombre en sus labios le envió un escalofrío por la espalda. ¿Cómo lo sabía? Los ancianos del pueblo no habían anunciado los nombres durante la selección para preservar alguna ilusión de misterio. La mayoría de la gente aquí no sabía su nombre desde que huyó de las tierras fronterizas hace 5 años. «¿Quién eres?», exigió ella. Él inclinó la cabeza, estudiándola como un lobo evalúa algo que podría devolver la mordida. «Roman, Roman, el rey Alfa Roman, el hombre que gobernaba desde las altas agujas de Eldrath, que había puesto fin a las guerras fronterizas en un único y sangriento verano. Pero él nunca se molestaba con las casas de pueblo, porque ¿para qué molestarse en perseguir cuando todo el reino ya se arrodillaba a sus pies? Excepto que esta noche estaba aquí, en el Aldenmore, esperándola. Su agarre en el cuchillo se aflojó por medio latido antes de que lo apretara de nuevo. «Eso no tiene ningún sentido. Tú no participas en las casas. Todo el mundo lo sabe». Dio un paso más, lento, deliberado. «Recibí una carta anónima. Decía que aquella que me fue arrebatada correría esta noche en estos bosques. Vine a ver si era verdad. Arrebatada de él». Las palabras se hundieron en ella, pesadas y equivocadas. Los pensamientos de Rosalie se aceleraron. Carta, trampa, montaje, emboscada. Cada posibilidad más afilada que la anterior. ¿Quién sabría lo suficiente como para escribir eso? ¿Y por qué enviárselo directamente al rey? Entonces el vínculo de pareja se agitó. Un tirón repentino y vivo en lo profundo de su pecho, como una cuerda tensada a pesar de estar enterrada bajo raíz de ceniza y fuerza de voluntad. Un calor floreció en la parte baja de su vientre, no invitado, pero innegable. Su piel se erizó, su respiración se entrecortó. Nunca había sentido nada parecido. Crudo, eléctrico, como si su cuerpo lo reconociera antes de que su mente pudiera decir que no. El pulso martilleando en su garganta, los muslos apretándose contra el calor traicionero que se extendía entre ellos. Odiaba cada segundo. Odiaba cómo su cercanía hacía que el miedo se sintiera como algo completamente diferente. «No te pertenezco», dijo entre dientes apretados. «No le pertenezco a nadie». La mirada de Roman se oscureció, el ámbar brillando más intensamente a la luz de la luna. «El vínculo no pide permiso, Rosalie. Simplemente es...». Cerró la última distancia en un instante. Una mano atrapó su muñeca,
la del cuchillo, firme, inflexible, pero con cuidado de no lastimarla. La otra la apoyó junto a su cabeza contra el roble, enjaulándola sin tocarla. Su calor la arrolló como una ola. Pino, viento de tormenta y ese matiz ahumado que la hizo desear inclinarse y respirar más profundo. Se retorció con fuerza, tratando de levantar la hoja, pero él era más rápido, más fuerte. Presionó su muñeca contra la corteza hasta que el cuchillo se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. «Suéltame», siseó ella, con la voz quebrada por la furia y algo más ardiente que se negó a nombrar. Su pulgar rozó el interior de su muñeca, justo sobre su pulso acelerado. Su cuerpo la traicionó con un suave e involuntario arqueo hacia él. Se mordió el interior de la mejilla con la fuerza suficiente para saborear la sangre. «Lo sientes», murmuró él, «incluso a través de lo que sea que hayas usado para esconderte. Raíz de ceniza, ¿no es así? Inteligente, pero no lo suficiente para ahogar un vínculo verdadero». «¿Cómo?». Se detuvo. Por supuesto que lo sabía. Era el rey. Probablemente tenía espías en cada pueblo, oídos en cada sombra. La mano libre de Roman se levantó, flotando cerca de su mejilla sin tocarla. «Hace 5 años hubo una incursión en la frontera. Una manada fue quemada. Llegué demasiado tarde. Saqué a una chica del humo, asustada, sangrando, apenas consciente. Le prometí a su padre que protegería a cualquier superviviente. Luego desapareció. La respiración de Rosalie se atascó en su garganta. Humo. Fuego. El agarre de hierro de unos brazos levantándola cuando sus piernas habían cedido. Había pensado que era un sueño, un recuerdo febril deformado por el dolor. Pero era él. Roman, el rey que había llegado demasiado tarde. Su pulso retumbaba en sus oídos, lo suficientemente fuerte como para ahogar los aullidos lejanos de la casa que aún se desarrollaba. Lo miró fijamente, las piezas encajando con una claridad brutal, y algo crudo se abrió detrás de sus costillas. Alivio, terror, todo enredado en un nudo abrasador. «No quería que me encontraran», dijo, con la voz quebrándose a pesar de sí misma. Los ojos de Roman buscaron los de ella, crudos con algo parecido al arrepentimiento. «Busqué. Durante meses el vínculo era nuevo, frágil, y luego se desvaneció. Me dije a mí mismo que no había supervivientes, que la culpa era solo otra cicatriz de la guerra». Se inclinó más cerca, la frente casi rozando la de ella, su aliento cálido contra sus labios. «Supongo que la raíz de ceniza en la que te has estado ahogando hizo su trabajo. Enterró tu olor tan profundo que no pude seguirlo. Fuiste un fantasma hasta esta noche». Su voz bajó, más áspera. «Pero esta noche, en el momento en que capté tu olor en el viento, se despertó. Todo». Rosalie tragó saliva, con la garganta apretada. El vínculo vibraba entre ellos, insistente, innegable, como un segundo latido que hacía eco del suyo. A través del delgado espacio que los separaba, sintió su pulso, firme, fuerte, sincronizándose con el de ella en un ritmo que parecía más antiguo que el propio bosque. «No seré tu premio», susurró ella. «La casa es una mentira, no es el destino, es poder, y he visto lo que hacen los alfas cuando lo prueban». La mandíbula de Roman se tensó, un músculo palpitando bajo la piel. «No estoy aquí para reclamarte contra tu voluntad, pero tampoco dejaré que los otros te tengan». Inclinó la cabeza hacia la oscuridad. «Escucha, los aullidos se le están acercando. Si corres de nuevo, te atraparán y no preguntarán, no se detendrán». Sabía que tenía razón. Los alfas del pueblo eran jóvenes, borrachos de luna, gobernados por el instinto y la emoción de la persecución. Su pasado, su dolor, nada de eso importaría. Solo la captura. Roman aflojó su agarre en la muñeca, lo suficientemente lento como para que ella pudiera apartarse si quisiera. No lo hizo. Todavía no. Su pulgar se demoró un latido más sobre su pulso, luego se apartó. «Ven conmigo», dijo, con voz tranquila pero firme. «A Eldrath, bajo mi protección. Sin reclamos, sin vínculo forzado, solo seguridad hasta que la luna mengüe y averigüemos qué es esto». Rosalie lo miró fijamente, al rey del reino, ofreciéndole condiciones como si ella tuviera la sartén por el mango.
Parte de ella quería reírse de lo absurdo. Parte de ella quería correr de todos modos. Al diablo con las consecuencias. Pero los aullidos se agudizaron, múltiples voces convergiendo rápidamente, y el vínculo entre ellos zumbaba como un cable con corriente, prometedor, aterrador. Se agachó, recogió su cuchillo, lo envainó con un chasquido seco, y luego levantó los ojos hacia él. Una condición, dijo. Me cuentas todo lo que recuerdas de esa noche, cada detalle, sin omisiones. Y si decido irme cuando la luna se ponga, me dejas ir, sin persecución, sin guardias. Roman mantuvo su mirada durante un largo instante, escudriñándola. Luego asintió bruscamente. De acuerdo. Dio un paso atrás, dándole espacio, aunque el vínculo todavía se extendía tenso entre ellos como una atadura invisible. Rosalie exhaló, temblorosa, con los pulmones ardiendo por algo más que la carrera. Entonces, guía el camino, Su Majestad. Pero que sepas esto, si me mientes, te clavaré este cuchillo en el corazón antes de que salga el sol. Una sombra de sonrisa parpadeó en sus labios. Respeto, tal vez incluso diversión. No esperaría menos, Rosalie. Se dio la vuelta, señalando un sendero estrecho que se abría paso entre los pinos. Rosalie lo siguió, con la capa bien ajustada, cada sentido afilado como una navaja. Detrás de ellos, los aullidos se convirtieron en gruñidos frustrados, mientras los otros alfas perdían el rastro. Delante, la noche se extendía oscura e incierta, y entre ellos, el vínculo ardía. Silencioso, paciente, implacable, esperando el momento en que uno de los dos finalmente cediera. El sendero descendía, el esquisto crujía bajo los pies. Roman se movía con la gracia fácil de alguien nacido en la naturaleza, pero seguía mirando hacia atrás, rápidos destellos de ojos ámbar encontrando los de ella, no para comprobar si lo seguía. El vínculo hacía eso innecesario. Estaba mirando para ver si ella estaba bien, si la carrera la había dejado cojeando, si los cortes en su cara todavía sangraban, si el peso de la noche la estaba oprimiendo demasiado. Rosalie mantuvo el paso, la mano del cuchillo suelta pero lista, tratando de evitar su mirada. El bosque se raleó a medida que descendían. La luz de la luna se derramaba más ampliamente entre los árboles como ríos pálidos. En algún lugar distante, un lobo aulló, salvaje, libre, y el sonido la atravesó directamente. No se había transformado en años. La raíz de ceniza había hecho más que enmascarar su olor. Había encadenado a su loba en lo más profundo, donde caminaba y gruñía en un silencio inquieto. Cada luna llena, la sentía arañando los bordes, suplicando ser liberada, solo para ser reprimida con otra gota amarga del elixir. Esta noche, la supresión se estaba deshilachando. Los hilos se deshacían bajo el tirón del vínculo y la mirada implacable de la luna, y podía sentir a su loba agitarse de nuevo, dolida, hambrienta de pelaje y colmillos, y la simple libertad de 4 patas sobre la tierra. Roman rompió el silencio primero. Llevas la capa de tu madre. Recuerdo ese olor de la noche de la incursión. Se te pegó cuando te saqué del humo. Sus pasos vacilaron. ¿De verdad me cargaste? Durante lo peor, dijo él. Estabas medio consciente, sangrando por un corte en tu brazo. Rasgué mi camisa para vendarlo hasta que llegamos al campamento del sanador. Te despertaste lo suficiente para mirarme, y luego te desmayaste de nuevo. Rosalie se presionó los dedos sobre la tenue cicatriz oculta bajo su manga. Se había convencido de que provenía de escombros que caían, no de garras o acero. Pero ahora el recuerdo surgía nítido y no solicitado. Brazos fuertes levantándola. Una voz firme susurrando palabras de consuelo. Pino y viento de tormenta cortando el hedor del fuego. Se le apretó la garganta. ¿Por qué no te quedaste?, preguntó. Tuve que perseguir a los incursores. Se dispersaron rápido. Atrapé a 3, los interrogué. Juraron que fueron contratados por forajidos de la frontera. Sin nombres, sin pruebas. Te busqué después, pero ya te habías ido. Porque elegí hacerlo. Su voz era plana. Vi lo que hacen los alfas cuando acorralan a una omega solitaria. No iba a ser otra víctima. Roman se detuvo en un arroyo estrecho,
la luz de la luna plateando el agua. Se agachó, ahuecó las manos, bebió profundamente, luego se levantó y se hizo a un lado, ofreciéndole el lugar sin una palabra. Ella dudó, luego se arrodilló. El agua fría le salpicó la cara, lo suficientemente fuerte como para aclarar sus pensamientos. Bebió hasta que el dolor en su pecho se alivió una fracción. Cuando se levantó, él la estaba observando, no de forma depredadora, sino atenta, sus ojos trazando las líneas de agotamiento en su rostro. ¿Crees que soy como ellos? Creo que el poder cambia a las personas, dijo ella en voz baja. Incluso a los buenos. Él asintió lentamente. Justo. Pero no vine aquí a casarte, Rosalie. Vine porque la carta decía que estarías aquí y porque una parte de mí ha estado buscando durante 5 años sin saber por qué. El vínculo volvió a pulsar, más cálido ahora, llevando el filo crudo de su sinceridad directamente a su pecho. La aterrorizaba más de lo que cualquier mentira podría hacerlo. Deberíamos seguir moviéndonos, dijo. Los otros no se rendirán fácilmente. Roman miró hacia atrás por donde habían venido. Han perdido el rastro. Mi olor enmascara el tuyo ahora. El vínculo ayuda con eso. Siguieron adelante. La noche se profundizó a su alrededor, espesa de pino y silencio. Roman la llevó a un saliente protegido, donde la pared de rocas se curvaba en una cueva poco profunda. Juntó leña seca con movimientos rápidos y practicados. Golpeó un pedernal y encendió un pequeño fuego sin humo. Rosalie se sentó frente a él, con las rodillas levantadas, observando las llamas jugar en sus facciones. La vieja cicatriz a lo largo de su mandíbula, las tenues líneas en sus ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir. ¿Por qué evitas las casas? La corte debe estar presionándote por un heredero. Su expresión se tensó solo por un momento. Porque cada vez que lo considero, algo dentro de mí se revela, como si reclamar a cualquier otra persona estuviera mal. Pensé que era la culpa de la guerra. Ahora sé que era el vínculo, esperando. Rosalie se obligó a apartar la mirada. El fuego crepitó. Luego, cambiando de tema, dijo, «Háblame de la carta». Roman se reclinó contra la roca. Llegó por cuervo al anochecer, sin sello, sin firma, solo coordenadas para Crestfall y una sola línea. La que te fue arrebatada corre esta noche. Encuéntrala antes que ellos. Pensé que era una trampa, pero tenía que venir de todos modos. ¿Quién sabría de nosotros?, preguntó ella. ¿Sobre esa noche? Él negó con la cabeza. Nadie vivo debería saberlo. Los incursores que atrapé murieron en las mazmorras. El libro de contabilidad que tu padre me dio está bajo llave en mi bóveda privada. Lo he leído 100 veces. Rutas, envíos, nombres en clave. Nunca encontré la fuente. Rosalie metió la mano bajo su camisa y sacó un relicario, de plata, abollado, todavía cálido por su piel. Lo abrió con dedos cuidadosos, revelando el pequeño pergamino doblado que su padre le había puesto en la mano antes de empujarla hacia el sótano. Se lo pasó por encima del fuego. Roman lo tomó con delicadeza, desdobló el frágil papel y escaneó las líneas. Sus ojos se abrieron una fracción. Esto coincide con el libro de contabilidad. Rutas exactas, pero hay un símbolo aquí que no reconozco. Trazó el pequeño glifo en el margen, un círculo dividido por una línea dentada. No estaba en las páginas principales. La garganta de Rosalie se apretó. Mi padre dijo que era una marca utilizada por quien daba las órdenes. Nunca supo el nombre. Roman miró el símbolo durante un largo momento, luego dobló el papel y se lo devolvió. Lo averiguaremos, juntos. Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas y cálidas. Rosalie cerró el relicario con un suave clic. No me quedaré en Eldrath para siempre, pero si hay una oportunidad de acabar con el comercio de la Ruta de las Sombras, de detener lo que sea que mató a mi familia, te ayudaré. Roman la miró a los ojos a través de las llamas. De acuerdo. El fuego crepitaba entre ellos, las chispas flotando hacia la noche. El vínculo zumbaba suavemente, una promesa silenciosa que ninguno estaba listo para nombrar. Afuera, la luna cabalgaba alta. La casa continuaba sin ellos. Y en algún lugar del reino, un cuervo regresaba en círculos hacia la capital, llevando la noticia de que el rey había encontrado lo que había perdido. El amanecer rompió gris sobre la cresta oriental,
la primera luz pálida filtrándose a través de los pinos como humo. Rosalie caminaba ahora al lado de Roman, ya no detrás, sino igualando su paso, lo suficientemente cerca como para que sus brazos se rozaran una, dos veces, cada toque accidental, enviando una nueva chispa a través del vínculo. Llegaron al borde del bosque donde un enorme semental negro esperaba, atado a una rama baja, con las orejas moviéndose a su llegada. El caballo resopló suavemente, reconociendo a Roman, pero su mirada se deslizó hacia Rosalie con curiosidad cansada. Roman desató las riendas. «Es estable, no se asustará». Se volvió hacia ella, ofreciéndole una mano. «Sube, cabalgamos hacia Eldrath antes de que el sol despeje los árboles». Rosalie miró la mano ofrecida. «Gracias, pero no necesito ayuda para montar». «Lo sé». Su voz era tranquila, casi gentil. «Pero estás agotada. Déjame ayudarte». Dudó solo un momento, el orgullo luchando con una fatiga profunda. Luego colocó su palma en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y seguros, y la levantó sin esfuerzo a la silla de montar. Antes de que pudiera acomodarse, él se subió detrás de ella, sus muslos rodeando los de ella, su pecho presionando su espalda. El contacto fue inmediato, abrumador. Su calor se filtraba a través de su capa, sus brazos la rodeaban para tomar las riendas. Su aliento agitaba el cabello en su nuca. Rosalie se puso rígida. «Pensé que habíamos dicho que no habría reclamos». «Esto no es un reclamo», murmuró él contra su oído. «Esto es necesidad. Los senderos son estrechos y estás temblando». Lo estaba, pero no solo de frío. El vínculo zumbaba más fuerte ahora, insistente, cada punto de contacto alimentándolo como leña al fuego. Podía sentir el latido de su corazón contra su espalda, fuerte, constante, reflejando el suyo en un ritmo que hizo que su piel se sonrojara a pesar del frío de la mañana. Roman chasqueó la lengua, y el semental se movió, suave y poderoso, sacándolos de los árboles y hacia el camino abierto hacia la capital. Rosalie se aferró al pomo de la silla, tratando de ignorar la forma en que los muslos de Roman se flexionaban contra los suyos con cada zancada, la forma en que sus manos rozaban su cintura cuando ajustaba las riendas. El viento soplaba, llevando su aroma, y su calor reprimido respondió, insistente, doloroso, haciéndola morderse el labio para reprimir cualquier sonido. El efecto de la raíz de ceniza se desvanecía más rápido con cada milla que recorrían. A media mañana, el camino subía por colinas ondulantes. Las agujas blancas de Eldrath apenas eran visibles en el horizonte como dientes contra el cielo. Roman redujo la velocidad del semental a un paso mientras coronaban una colina. «Has estado callada», dijo suavemente. «Tú también. Estoy pensando en la carta, en el símbolo en las notas de tu padre, en cómo alguien supo lo suficiente para atraerme hacia ti». Rosalie giró la cabeza ligeramente, captando su perfil por el rabillo del ojo. «¿Crees que es una trampa?» «Bueno, quien quiera que la escribió quería que te encontrara. La pregunta es ¿por qué?» Ella tragó saliva. «Quizás porque soy la última testigo de la incursión, la última prueba que tenía mi padre. Quizás». El brazo de Roman se apretó protectoramente alrededor de su cintura. «O quizás porque sabían lo que haría el vínculo una vez que me acercara lo suficiente». Rosalie sintió la verdad de sus palabras en sus huesos. La raíz de ceniza la había mantenido oculta, pero nada podía esconderla de él ahora que estaban tan cerca. El vínculo estaba vivo, ardiendo, y cada milla lo acercaba más a la superficie. Llegaron a las puertas exteriores de Eldrath a última hora de la tarde. La ciudad se extendía bajo el castillo como un ser vivo. Muros de piedra blanca, estandartes ondeando al viento, el tenue clamor de los mercados y las forjas flotando en la brisa. Los guardias se pusieron en posición de firmes cuando Roman pasó, con los ojos muy abiertos al ver a la mujer frente a él, pero nadie se atrevió a cuestionar a su rey. Roman guió al semental por calles sinuosas hacia los establos privados del castillo. Él desmontó primero, luego se acercó para ayudar a Rosalie a bajar. Sus manos abarcaron su cintura, firmes y cálidas, y por un instante, ella se permitió quedarse en el círculo de sus brazos antes de dar un paso atrás.
Roman la condujo a través de una puerta lateral hacia los pasillos inferiores del castillo, corredores silenciosos de piedra pulida y luz de antorchas parpadeantes. Sin gran entrada, sin anuncios, solo ellos dos moviéndose como sombras. La llevó a una cámara cerca del ala oeste, sencilla pero cómoda. Una cama ancha cubierta de lana oscura, un hogar ya encendido, una palangana de agua humeante esperando. Roman se detuvo en el umbral, su corpulenta figura llenando el espacio, sus ojos recorriéndola una vez, lentos, cuidadosos, catalogando la sangre seca en sus pómulos, la suciedad que manchaba su cuello, la forma en que su capa colgaba rota y pesada. «Puedes descansar aquí», dijo. «Nadie se acercará a esta puerta a menos que yo los envíe». Pasó junto a ella, levantó una gruesa manta de lana del pie de la cama y la colocó sobre sus hombros, ajustando los bordes contra el frío que aún se aferraba a su piel. Rosalie asintió, de repente hiperconsciente de lo cerca que estaba, de cómo su aroma la envolvía. «Gracias». Roman se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. «Estaré en el estudio al otro lado del pasillo. Búscame cuando estés lista. Deberíamos empezar con el libro de contabilidad». Rosalie exhaló, temblorosa. La habitación se sentía demasiado silenciosa después de que él se fuera. Luego se quitó la capa, su camisa rota, se lavó la sangre y la suciedad de la cara y las manos. El agua caliente le picó en los rasguños de las palmas, pero se sintió bien, purificador. Se cambió a la sencilla camisa de lino y los pantalones que habían dejado en la cama, se trenzó el cabello húmedo y se miró en el pequeño espejo. Parecía una extraña, con los ojos hundidos, feroz, la tenue cicatriz en su brazo, una línea pálida contra su piel. No estaba lista para nada de esto, pero tampoco iba a seguir huyendo. Al otro lado del pasillo, el estudio de Roman estaba cálido, con la luz de las lámparas y el olor a pergamino viejo. Estaba de pie en la larga mesa, con las mangas arremangadas hasta los codos, el libro de contabilidad abierto ante él mientras trazaba una línea de pagos codificados con un dedo lleno de cicatrices. Su cabello oscuro le había caído sobre los ojos y se lo apartó distraídamente hasta que levantó la vista y la vio en el umbral. Algo en su rostro se suavizó al instante. Su mirada la recorrió, lenta, deliberada, apreciativa, observando la camisa limpia que se había puesto, el ligero rubor que aún persistía en sus mejillas por el agua caliente. «Te ves hermosa limpia», dijo. «Aunque debo admitir que también me gusta el aspecto salvaje. Las agujas de pino te quedaban bien». Rosalie sintió que el calor le subía por el cuello a pesar de sí misma. Se cruzó de brazos, tratando de ocultar cómo le afectaron las palabras. «Empecemos con lo que escribió mi padre». Él sonrió, una sonrisa pequeña y torcida, y acercó una silla a la suya antes de volver a sentarse. Trabajaron durante la noche, uno al lado del otro, con los hombros casi tocándose. Roman leía en voz alta del libro de contabilidad, rutas, fechas, pagos codificados, deteniéndose cada vez que ella se inclinaba para señalar un detalle de memoria o del pergamino en su relicario. Cada vez que sus brazos se rozaban o su rodilla chocaba con la de él debajo de la mesa, el vínculo chispeaba suavemente, como brasas avivándose. El símbolo en el margen seguía atrayendo sus miradas, un círculo dividido por una línea dentada, simple pero deliberado. Ninguno lo había visto antes, pero parecía la clave de todo. Una burla silenciosa en la página. Las horas pasaron. El fuego se consumió, proyectando largas sombras por la habitación. La voz de Roman se volvió más áspera por la fatiga. Cuando la mirada de Rosalie se desvió hacia la ventana, donde la luna aún colgaba alta y satisfecha, él lo notó de inmediato. Dejó la pluma. «Estás agotada. Podemos continuar mañana». Ella negó con la cabeza. «Estoy bien». Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a su silla. Antes de que ella pudiera protestar, él tomó sus manos, gentil, deliberado, volteándolas con las palmas hacia arriba en las suyas, más grandes. Sus pulgares rozaron ligeramente los rasguños en carne viva de sus palmas, los que se había hecho al chocar contra el roble durante la persecución. «Estos todavía están abiertos», murmuró. «No dijiste nada». Ella se encogió de hombros.
No son nada. Su mirada se elevó a la de ella, oscura y firme. Puedo curarlos si me dejas. Ella asintió una vez, apenas. Roman exhaló, un sonido casi de alivio. Levantó primero su mano derecha, acunándola entre las suyas. Sus pulgares trazaron los bordes de los rasguños una vez más. Luego llevó su palma a sus labios. El beso fue suave, su boca cálida contra la piel en carne viva. El calor floreció al instante, no solo por el contacto, sino por algo más profundo, el vínculo brillando intensamente, su magia fluyendo a través de él como la luz del sol sobre la escarcha. Ella lo sintió moverse, gentil, insistente, enhebrándose a través de la carne desgarrada, persuadiendo a las células para que se unieran, a la inflamación para que se desvaneciera. Cuando se apartó, su mano estaba suave de nuevo, sin marcas, tan suave como si los rasguños nunca hubieran existido. Rosalie se miró las palmas, flexionando los dedos, sin escozor, sin sensibilidad, solo piel cálida y entera. Lo miró. ¿Eso no es algo que todo el mundo pueda hacer? No, dijo él en voz baja. Es raro, linaje real. Dio una pequeña sonrisa torcida. Es útil para mujeres tercas que no admiten su dolor. Ella soltó una risa a pesar de sí misma. Gracias. Él se levantó lentamente, ofreciéndole la mano. Ven, necesitas descansar. Ella la tomó. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, firmes, y él la condujo de regreso a su habitación al otro lado del pasillo. En la puerta, se detuvo, el pulgar rozando una vez más su palma recién curada en una caricia persistente. Estaré justo al otro lado del pasillo si me necesitas, dijo suavemente. Rosalie asintió, con la garganta apretada. Buenas noches, Roman. Buenas noches, Rosalie. Esperó hasta que ella entró y cerró la puerta antes de darse la vuelta. Ella se apoyó en la madera por un largo momento, escuchando sus pasos retirarse, con el corazón acelerado. El vínculo zumbaba, cálido y constante. Pero debajo de él algo más se agitaba, un dolor bajo e insistente en su núcleo. Su calor reprimido estaba aumentando, la raíz de ceniza fallando más rápido de lo que temía. Apretó los muslos, tratando de ignorarlo, pero el recuerdo de la boca de Roman en su palma persistía. Se metió en la cama, se arropó bien y trató de dormir. Pero las pesadillas llegaron de todos modos. Tenía 16 años de nuevo, acurrucada en el sótano mientras las llamas rugían sobre ella. La voz de su padre, urgente, tranquila, diciéndole que corriera, que viviera. Luego el humo ahogó el aire. El fuego lamió las vigas de arriba, y unos brazos fuertes la levantaron cuando sus piernas se doblaron. Una voz atravesó el caos, prometiendo seguridad. La voz de Roman. Pero el sueño se retorció. Los brazos se convirtieron en garras que rasgaban su piel. La promesa se convirtió en risa burlona. Las paredes del sótano se cerraron, aplastando su pecho, y no podía respirar, no podía gritar. Se despertó jadeando, con los pulmones agarrotados, el cuerpo empapado en sudor frío. La habitación daba vueltas. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Se acurrucó más en la cama, con las rodillas en el pecho, temblando incontrolablemente, las lágrimas corriendo calientes por sus mejillas. Intentó forzar el aire más allá del nudo en su garganta, pero cada respiración era entrecortada, de pánico. Al otro lado del pasillo, Roman se despertó sobresaltado en sus propias habitaciones, el mismo sueño ardiendo detrás de sus ojos. Se vistió rápidamente, cruzó el corredor, llamó suavemente. Rosalie. Sin respuesta, solo sollozos ahogados y sofocados. Abrió la puerta. Ella estaba en la cama, hecha un ovillo, temblando, con la cara enterrada en los brazos. Su respiración era demasiado rápida, demasiado superficial, hiperventilando, perdida en algún lugar entre el pasado y el presente. Roman cruzó la habitación, la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho. La meció suavemente, la mano trazando lentos círculos en su espalda. Largas y tranquilizadoras caricias que coincidían con el ritmo que él quería que sus pulmones siguieran. El vínculo vibraba entre ellos, cálido y constante, llevando su calma hacia ella como una marea, haciendo retroceder el pánico. Siguió susurrando cosas suaves y repetitivas. Estoy aquí. Ya pasó. No estás en el fuego. Estás conmigo.
Pasaron los minutos. Su respiración se ralentizó hasta que tomó respiraciones completas y temblorosas contra su pecho. Roman no la soltó. Se movieron ambos hasta que él estuvo sentado contra la cabecera, con ella acurrucada a su lado, sus brazos aún rodeando sus hombros. «Duerme», susurró. «No me voy a ir». Ella se apoyó en él, exhausta, y dejó que el vínculo la adormeciera. La mañana llegó demasiado pronto. Rosalie se despertó con Roman, todavía a su lado, con la cabeza inclinada hacia atrás contra la cabecera, los ojos cerrados pero no dormido. Los abrió en el momento en que ella se movió. «Te quedaste», murmuró ella. «Dije que lo haría». Se sentó, de repente consciente de lo cerca que estaban, su muslo presionado contra el de ella, su mano descansando cerca de su cadera. El vínculo zumbaba satisfecho entre ellos, pero debajo de ese suave zumbido, su calor reprimido volvió a surgir, más agudo, más hambriento que antes. Un dolor bajo floreció en su vientre, insistente, haciendo que sus muslos se apretaran involuntariamente. Se apartó, con las mejillas ardiendo, tratando de poner espacio entre ellos. Roman lo notó. Su mirada bajó por una fracción de segundo a donde su camisa se había subido por su muslo, luego volvió a su rostro. Pero no antes de que ella lo viera, la forma en que sus pupilas se dilataron. Ligero rubor que se extendía por su cuello. Estaba visible e inequívocamente excitado, esforzándose contra los cordones de sus pantalones. «Es la luna», dijo en voz baja, con la voz áspera por la falta de sueño. «Y el vínculo está sacando todo a la superficie». «Lo sé». Su propia voz salió tensa sin aliento. «La raíz de ceniza ya no aguanta». Él asintió, con expresión seria, pero con los ojos ardiendo. «Tenemos que tener cuidado si tu celo se desata por completo aquí sin protección». «Sé lo que pasa». Lo miró a los ojos, desafiante, incluso mientras su cuerpo la traicionaba. «No lo permitiré». Roman exhaló lentamente. El sonido era casi doloroso. Se acercó y le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos se demoraron, trazando la curva de su mejilla. «No tienes que luchar sola». Ella le agarró la muñeca. «No estoy lista». «Lo sé». Su pulgar trazó lentos círculos sobre su pulso acelerado. «Pero cuando lo estés», se inclinó lo suficiente como para que su aliento rozara sus labios. «Estaré aquí, todo yo». El momento se alargó, acalorado, eléctrico. Le costó toda la fuerza de voluntad de su cuerpo levantarse y ponerse la capa. «Encontremos el origen de ese símbolo», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Antes de que quien envió la carta decida hacer el siguiente movimiento, pasaron el día moviéndose por el castillo como fantasmas. Roman la presentó simplemente como una refugiada de la frontera bajo su protección. Los sirvientes susurraban, pero nadie cuestionaba al rey. Rosalie se mantenía en las sombras, con los oídos abiertos, observando cada interacción, cada mirada. Necesitaba entender los ritmos del palacio, quién tenía el poder, quién se movía sin ser visto. Pero algo andaba mal con el vínculo. Sucedió en un corredor tranquilo cerca del ala este a última hora de la tarde. Caminaban uno al lado del otro, con los hombros casi rozándose, cuando el hilo entre ellos de repente se adelgazó, como si alguien hubiera pellizcado la llama de una vela. El calor disminuyó, el zumbido constante tartamudeó, y durante 3 latidos, Rosalie sintió. Nada, ningún tirón, ningún eco del latido de Roman contra el suyo, solo aire vacío. Se detuvo en seco. Roman también se detuvo. Una fracción de segundo después, levantó la mano a la sien, presionando con fuerza, como si tratara de contener algo dentro de su cabeza. Su rostro palideció. Una fina capa de sudor apareció en la línea de su cabello. Por un momento, sus ojos se volvieron distantes, desenfocados, como si estuviera mirando a través de ella en lugar de a ella. «Roman». Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Él parpadeó con fuerza y el vínculo volvió a ser cálido, fuerte como si nada hubiera pasado, pero su respiración seguía siendo irregular. Bajó la mano lentamente, con los nudillos blancos. «Dolor de cabeza, una vieja herida de guerra. Nada nuevo». Rosalie lo miró fijamente. «¿Te fuiste a alguna parte?», dijo en voz baja. «Solo por un segundo. Tus ojos, no estabas aquí». Roman exhaló por la nariz, frotándose el puente de la nariz.
Sucede a veces. Un parpadeo, un vacío, como si mis pensamientos se me escaparan. Dio una pequeña y cansada sonrisa. Pensé que era solo fatiga o culpa. La guerra dejó muchas cosas rotas. Ella no le devolvió la sonrisa. El frío en su estómago no tenía nada que ver con el corredor de piedra. ¿Con qué frecuencia? Lo suficiente como para empezar a pensar que tú eres la cura. Su mirada se dirigió a la de ella, más suave ahora, burlona. ¿Me extrañaste mientras estuve fuera? Rosalie resopló, el sonido mitad risa, mitad exasperación. Eres imposible. El vínculo vibró entre ellos de nuevo, constante ahora, cálido. Pero el recuerdo de ese repentino silencio hueco persistía como escarcha en el cristal. Esa noche, mientras Roman revisaba mapas en su estudio, Rosalie se escabulló. Antes, había oído a un sirviente mencionar los almacenes inferiores, un laberinto de sótanos donde se guardaban hierbas raras y medicinales bajo vigilancia. Bajó por una escalera de servicio, evitando las patrullas. Los sótanos eran frescos, oscuros, con olor a piedra húmeda y tomillo seco. Se movió metódicamente, revisando estantes, cajas, libros de contabilidad abiertos en una mesa de trabajo, nada fuera de lugar. Pero entonces, en un nicho sombreado detrás de barriles apilados, vio una pequeña caja cerrada con llave, medio enterrada bajo sacos de lavanda. La abrió con su cuchillo. Dentro de la caja había 3 pequeños viales, de vidrio oscuro, sin etiqueta, anidados en paja como secretos que alguien había intentado enterrar. Levantó uno, con los dedos firmes a pesar de la repentina opresión en su pecho, y quitó el corcho. El olor escapó en una fina y acre ola, amargo, metálico, con un toque casi medicinal. La golpeó como un recuerdo que había pasado 5 años tratando de superar. Raíz de sombra. Lo reconoció al instante. El mismo leve mordisco corrosivo que había flotado en el aire la noche en que su manada ardió. Los incursores llevaban bolsas de ello. Lo había olido en sus guantes cuando uno le agarró el brazo antes de que se liberara y corriera. Su padre le había advertido una vez, con voz baja sobre la mesa de la cocina. La raíz de sombra adormece al lobo interior. Rompe vínculos. Te hace olvidar por qué luchas. Lo había estado documentando durante meses antes de que vinieran por él. Su corazón se estrelló contra sus costillas con tanta fuerza que lo sintió en la garganta. Se guardó un vial en el bolsillo interior de su capa, cerró la caja exactamente como la había encontrado y subió por las escaleras de servicio, silenciosa, rápida, con el pulso rugiendo en sus oídos. El pasillo de arriba estaba vacío. Se apoyó en la piedra fría por medio latido, respirando por la boca para limpiar el olor de su nariz. Se aferró de todos modos, agudo y acusador. Sabía lo que esto significaba. De vuelta en su habitación, esperó. Cuando Roman llegó, con el pelo revuelto, los ojos cansados pero alerta, ella levantó el vial. Encontré esto en los almacenes inferiores, sin etiqueta, pero es raíz de sombra concentrada. El rostro de Roman se endureció. Tomó el vial, inhaló brevemente y lo volvió a sellar. Alguien lo está guardando aquí, en mi castillo. La voz de Rosalie se mantuvo firme. Roman, la raíz de sombra suprime los vínculos, los instintos, los recuerdos. Sí, la dosis es la correcta. Has dicho que te sentías raro, con dolores de cabeza. Él miró el vial, luego a ella. Pensé que era la culpa de la guerra, las cosas que no hice, la gente que no pude salvar. Pero si esto ha estado en tu vino, en tu incienso durante años, tal vez, terminó ella. Lento, sutil, manteniéndote desequilibrado, impidiéndote recordar con claridad. La mandíbula de Roman se apretó. He sentido vacíos, no solo contigo, con todo. Instintos embotados, decisiones que dudaba. Me dije a mí mismo que no era nada. Es raíz de sombra, dijo ella. Y quien quiera que te esté dosificando, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se miraron el uno al otro, la verdad asentándose como escarcha. El traidor estaba dentro de los muros, cerca, era de confianza. A la mañana siguiente, Roman despidió al personal de cocina de sus aposentos privados con una orden seca. Me encargaré de mis propias comidas hasta el nuevo aviso. Los sirvientes se fueron con los ojos muy abiertos y la cabeza inclinada,
dejando susurros a su paso. Esa noche, Rosalie lo encontró en la pequeña cocina privada adjunta a sus aposentos, una habitación que no sabía que existía. Encimeras de piedra, estufa de hierro, una sola ventana con vistas a los jardines occidentales, ahora teñidos de crepúsculo. Roman estaba en la encimera, con las mangas arremangadas, cubierto de harina, cortando verduras con firmes y practicados golpes. Ella se detuvo en el umbral. ¿Cocinas? Él levantó la vista, una pequeña sonrisa rompiendo la tensión grabada alrededor de sus ojos. Solía hacerlo. Dejó el cuchillo, se limpió las manos en un paño y la miró. No confío en las manos de nadie más en mi comida ahora mismo. No hasta que sepamos quién me ha estado dosificando. Rosalie entró, cerrando la puerta detrás de ella. El vínculo zumbaba suavemente entre ellos, más fuerte esta noche, menos temeroso. Así que cocinamos como fugitivos en tu propio castillo. Algo así, señaló la pila de ingredientes. Ayúdame, a menos que le tengas miedo a las cebollas. Ella reprimió una risa y se movió a su lado. Sus hombros se rozaron cuando ella alcanzó un cuchillo. Por un momento, ninguno habló. Simplemente trabajaron uno al lado del otro, el ritmo tranquilo de cortar y remover llenando el espacio. Roman deslizó una sartén sobre la estufa antes de mirarla. Eres buena con un cuchillo, incluso aquí. He tenido práctica, así que no te metas conmigo, dijo ella secamente. Él se rió y el sonido alivió algo tenso en su pecho. Se movieron el uno alrededor del otro con creciente facilidad. Ella le pasó la sal. Él le entregó una cuchara de madera. Cuando sus dedos se rozaron, ninguno se apartó. Roman alcanzó un pequeño frasco de hojas secas de un estante. Midió una pizca cuidadosa en la olla. Estas son buenas para calmar las cosas, dijo en voz baja. Ayuda con los picos de celo. Quita el filo sin apagar todo lo demás. El cuchillo de Rosalie se detuvo. Lo miró, viendo la forma cuidadosa en que había elegido las hierbas. ¿Planeaste esto? Lo noté, dijo simplemente. La forma en que te mueves cuando sube, la forma en que se te corta la respiración. No quería que lo sufrieras sola. La miró a los ojos, firme y suave. No cuando puedo ayudar. El vínculo pulsó, cálido, agradecido. Rosalie dejó el cuchillo y se acercó. Eres un romántico, ¿verdad? Él sonrió levemente. Culpable. Mi hermana solía bromear conmigo sobre eso. Decía que cortejaría a una mujer con estofado y estrellas en lugar de joyas y proclamaciones. Revolvió la olla una vez más, luego se volvió para mirarla de frente. Prefiero hacerte sentir segura que hacer un espectáculo. Ella tragó saliva, con la garganta apretada. No me he sentido segura en años. Lo sé. Él se acercó lentamente y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en su mejilla. Pero estás a salvo conmigo, Rosalie. Siempre. Rosalie se inclinó hacia su toque, permitiéndose sentirlo. El calor de su palma, el zumbido constante del vínculo, la forma en que su mirada nunca vaciló. Sigue cocinando, Su Majestad. Me muero de hambre. La sonrisa de Roman se ensanchó y se volvió hacia la estufa, pero no antes de rozar su pulgar una vez más por su mejilla. Como mi señora ordene. Comieron en la pequeña mesa junto a la ventana. Un simple estofado y pan. La comida sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en años. No por la comida, sino porque la habían preparado juntos. Porque él había elegido hierbas para aliviar su celo. Porque cuando sus rodillas se rozaron bajo la mesa, ninguno se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo en la oscuridad. Al día siguiente, Roman envió discretas consultas a contactos de confianza en la frontera, viejos soldados que le debían favores, preguntando sobre envíos de raíz de sombra sin alertar al consejo. Rosalie trazó un mapa de las rutinas del palacio, anotando quién entraba en los almacenes inferiores, quién salía con paquetes, quién evitaba los sótanos por completo. Comparaban notas cada noche en la cocina, cocinando uno al lado del otro, el ritual convirtiéndose en su único terreno seguro. El vínculo se estabilizó en esas horas tranquilas, más fuerte cuando se tocaban, cuando la mano de Roman rozaba la de ella sobre una tabla de cortar,
O Rosalie se apoyaba en él mientras el estofado hervía a fuego lento. Su celo subía en oleadas, dejándola sonrojada e inquieta. Pero Roman nunca presionó. Simplemente se mantuvo cerca, protector, paciente, su presencia un ancla firme, hasta la noche en que el guardia murió. Estaban en la cocina de nuevo, Roman revolviendo un caldo mientras Rosalie cortaba hierbas cuando llamaron a la puerta. Urgente, de pánico. Un guardia irrumpió sin esperar. Su Majestad, pasillos inferiores, uno de los suyos. Le han cortado la garganta. Dejaron una nota. La cuchara de Roman cayó al suelo con un estrépito. Corrieron. El pasillo era un caos. Antorchas volcadas escupiendo chispas. Sangre resbaladiza en la piedra. Un cuerpo desplomado contra la pared. Uno de los guardias más leales de Roman. Los ojos abiertos en la muerte. Una nota clavada en su pecho con una escritura tosca. Ella trae la ruina. Deshazte de ella o piérdelo todo. Rosalie miró las palabras hasta que se volvieron borrosas. El rostro de Roman se puso blanco. Lord Byron llegó momentos después, con expresión grave, pero serena. Una tragedia. El asesino escapó, pero dos guardias juran que vieron a una mujer con una capa oscura huyendo de la escena. Es su refugiada, su majestad. Aturdida, quizás inestable. Los ojos de Roman se clavaron en él. ¿Qué guardias? Byron señaló con calma a dos hombres que estaban rígidos cerca. La vieron cerca del cuerpo, corriendo. Uno afirmó que se le cayó esto. Levantó un pequeño relicario de plata. El relicario de Rosalie, el que había llevado todos los días desde la incursión. La cadena estaba rota, como si se la hubieran arrancado en una lucha. La mano de Rosalie voló a su garganta. Ni siquiera se había dado cuenta de que había desaparecido. El vínculo parpadeó, delgado, incierto, por primera vez desde el vial. Roman la miró, solo por un instante, pero la vacilación estaba allí. La niebla de la raíz de sombra, la duda infiltrándose como tinta en el agua. El dolor la atravesó, más agudo que cualquier cuchilla. Estaba dudando de ella. Se dio la vuelta y caminó rápido, controlada, fuera del pasillo, pasando junto a los guardias que la miraban, por una puerta lateral hacia la noche. Las ramas rasgaron su capa. Se dirigía a los bosques exteriores donde podía pensar, donde podía respirar. El vínculo parpadeó débilmente detrás de ella, delgado, distante, como un hilo deshilachándose bajo demasiada tensión. No llegó lejos. Un silbido cortó la oscuridad, agudo, autoritario. Las antorchas se encendieron en un amplio círculo alrededor del claro en el que había tropezado. Los hombres de Byron, 20 o quizás más, emergieron de los árboles, armados con espadas cortas y ballestas cargadas con virotes que brillaban antinaturalmente bajo la luz de la luna. El propio Byron estaba en el centro, su cabello plateado capturando la luz como escarcha, su rostro tranquilo, casi sereno. «Eres tan predecible, Lady Rosalie», dijo. «Siempre corriendo, siempre sola». Rosalie sacó su cuchillo, retrocediendo lentamente, los músculos tensándose como un resorte. «Fuiste tú quien envió la nota». «Yo di forma a la narrativa», respondió Byron, con una sonrisa educada. «Una escalada necesaria. El rey está comprometido. La niebla en su mente es espesa esta noche, más espesa de lo habitual, de hecho. Cuando empezó a cocinar sus propias comidas, simplemente me ajusté. Raíz de sombra en los quemadores, las sábanas, incluso la tinta de sus pergaminos. Creerá lo que le digan las pruebas, y las pruebas te señalan a ti como la amenaza». El vínculo parpadeó de nuevo, débil, distante. Roman venía. Sintió el tirón débil y desesperado, pero la niebla estaba ganando. No llegaría a tiempo. El dolor floreció en su pecho, caliente y crudo, pero lo reprimió. «Lo has estado envenenando durante años. ¿Por qué?» Byron inclinó la cabeza, estudiándola con leve curiosidad. «Porque era débil, sin vínculo. Le di claridad. La raíz de sombra le dio claridad». Levantó la mano, revelando un anillo de plata grabado con un glifo familiar. Un círculo dividido por una línea dentada. «¿Lo reconoces? El símbolo que tu padre persiguió hasta su muerte. Es mío. Mi vínculo fue cortado hace años,
Mi compañera fue arrebatada por las mismas guerras fronterizas que marcaron a tu rey. Aprendí entonces que el verdadero poder proviene del control, no del sentimiento, sin vínculos que debiliten la mente, sin distracciones. El agarre de Rosalie en el cuchillo se apretó. Mataste a mi manada, a todos ellos. Eliminé obstáculos, corrigió Bayron uniformemente. Tu padre se acercó demasiado, vio demasiado. Hizo un gesto. Dos hombres avanzaron, con las espadas desenvainadas. Rosalie luchó, el cuchillo destellando. Un hombre cayó, sangre caliente y pegajosa en sus manos, pero eran demasiados. Un virote de ballesta le rozó el muslo. El dolor explotó blanco y caliente, su pierna se dobló, se tambaleó. Otro virote silbó, impregnado de raíz de sombra esta vez, el olor amargo golpeando su nariz antes de que le alcanzara el hombro. La toxina ardió en sus venas, embotando sus sentidos, pero su tolerancia a la raíz de ceniza se mantuvo. Apenas, Bayron observaba, imperturbable. Llévenla viva, el rey querrá ver su ejecución él mismo. Un rugido destrozó la noche, profundo, primario, furioso. Roman irrumpió desde los árboles en forma de lobo, masivo, de ojos dorados, con los dientes al descubierto. Se lanzó al círculo como una tormenta, desgarrando a los hombres, sangre y gritos llenando la oscuridad. Pero la niebla persistía, ralentizándolo, con los instintos embotados, los reflejos lentos, las ballestas sonaron, los virotes impregnados de raíz de sombra encontrando pelaje, encontrando carne. Se tambaleó, la sangre apelmazando su pelaje, las heridas ardiendo con una toxina que profundizaba la neblina en su mente. Aún así, siguió avanzando. Impulsado por el vínculo, por la rabia, por un amor que cortaba la niebla como una cuchilla. Bayron sacó su espada corta, plateada, envenenada. «Ríndase, su majestad, o ella muere primero». Roman volvió a su forma humana, sangrando por media docena de heridas, con la respiración entrecortada. La niebla presionaba, la visión se nublaba. Pero se interpuso entre Rosalie y Bayron, protegiéndola con su cuerpo. «Tú», gruñó Roman, con la voz ronca. «Fuiste tú». La sonrisa de Bayron nunca vaciló. «Llegas tarde de nuevo, mi rey, igual que la última vez». La visión de Rosalie nadaba. Dolor, pérdida de sangre, el celo surgiendo incontrolablemente ahora. La raíz de ceniza quemada por la adrenalina y el terror. La loba dentro de ella aulló, ya no encadenada. La sintió levantarse. Feroz, desesperada, protectora. La transformación la atravesó como un rayo a través de la carne. Los huesos crujieron y se reformaron en una sinfonía de agonía. Los músculos se estiraron, se desgarraron, se reconstruyeron en un torbellino que la hizo gritar. Un sonido que se retorció en un aullido. El pelaje ondeó sobre su piel como fuego extendiéndose sobre hierba seca, plateado y elegante bajo la luna. Sus sentidos explotaron. El sabor de la sangre espeso en el aire. El ardor de la raíz de sombra en los virotes. Los latidos frenéticos de los hombres a su alrededor. El dolor se convirtió en poder. El hambre se convirtió en furia. Y con la transformación vino el recuerdo, inundándola sin ser llamado, desbloqueado por el instinto crudo de su loba. Vio la incursión de nuevo, Bayron en las sombras esa noche, dirigiendo a los incursores con órdenes silenciosas, su cabello plateado capturando la luz del fuego mientras veía arder a su familia. Su rostro tranquilo, sereno, mientras su padre suplicaba piedad. Gruñó con los ojos ámbar encendidos y se abalanzó. Los hombres de Bayron vacilaron. Roman rugió, volviendo a su forma de lobo a pesar del arrastre de la niebla. Y juntos lucharon, dientes y garras, furia y vínculo, desgarrando el círculo. Bayron se retiró, la espada destellando, deslizándose a través del caos hacia los árboles. Casi lo logra, corriendo entre dos hombres caídos, la capa ondeando como una sombra. Pero Rosalie fue más rápida. Saltó, las garras rasgando su espalda, inmovilizándolo en el suelo con su peso. La sangre brotó caliente bajo sus patas. Bayron jadeó, la espada cayó con un estrépito. Roman volvió a su forma humana, la sangre manando de heridas impregnadas de raíz de sombra que ardían como ácido en sus venas.
La niebla presionaba más fuerte ahora. La visión se volvía gris, la fuerza menguaba, pero se arrodilló junto a Bayron, la mano cerrándose alrededor de la garganta del hombre. ¿Por qué? La voz de Roman estaba destrozada. Bayron rió, suave, amargo, la sangre burbujeando en sus labios. Porque eras débil, sin vínculo, fácil de dirigir, y ella miró a Rosalie, con los dientes a centímetros de su garganta. Ella era lo único que podía despertarte. La mano de Roman se apretó. Mataste a su familia, me envenenaste por poder. Por el orden, susurró Bayron. El reino necesitaba una mano fuerte, no un rey enamorado. Rosalie gruñó bajo, presionando más cerca, el peso del recuerdo de su padre alimentando la rabia en su pecho. Roman la miró, con los ojos llenos de dolor, amor, arrepentimiento. Las últimas palabras de tu padre para mí fueron: el traidor lleva la confianza como una máscara. Bayron sonrió una última vez, los ojos vidriosos. Y la llevé bien. La mano de Roman se movió, rápida, final. El cuello de Bayron se rompió. El silencio cayó, roto solo por la respiración dificultosa de Roman. Rosalie volvió a su forma humana. El cambio se invirtió en un torbellino de dolor, dejándola desnuda, temblorosa, manchada de sangre. Roman la atrapó cuando sus piernas cedieron, apretándola contra su pecho a pesar de sus propias heridas. Su cuerpo temblaba, la niebla y la raíz de sombra lo drenaban, pero la sostuvo como si ella fuera lo único que lo mantenía en pie. Lo siento, susurró en su cabello. Dudé de ti ahí atrás. Ella presionó su frente contra la de él, saboreando sangre y sudor. Viniste. Siempre vendré por ti. Se arrodillaron en el claro, rodeados de cuerpos y luz de luna, abrazándose mientras el mundo finalmente dejaba de intentar separarlos. 3 noches después, la luna llena se alzó sobre los jardines occidentales de Eldrad. Rosalie estaba descalza en la linde del bosque, el aire nocturno fresco contra su piel, la hierba húmeda suave bajo sus pies. Las heridas del claro habían sanado. La magia del linaje de Roman se había encargado de eso, pero el dolor más profundo, el tallado por años de huir y esconderse, todavía persistía como un hematoma bajo la superficie. Roman se acercó desde el sendero del castillo, sus pasos silenciosos, su presencia un cálido tirón a través del vínculo. Llevaba solo pantalones holgados, sin túnica, sin armadura. Solo el hombre que había llegado a conocer en horas robadas en la cocina y pesadillas compartidas. Sus propias cicatrices se estaban desvaneciendo. La raíz de sombra finalmente purgada de sus venas después de días de cuidadosos antídotos y descanso. La niebla se había ido. Sus ojos ámbar estaban claros, brillantes, llenos de la tranquila certeza que había vislumbrado esa primera noche en el bosque. ¿Estás lista?, preguntó suavemente, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Rosalie asintió, una pequeña y nerviosa sonrisa tirando de sus labios. Han pasado 5 años desde que la dejé salir para algo que no fuera una emergencia. Roman tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Ella recuerda y ya no está enfadada. Levantó sus nudillos hasta sus labios, los besó suavemente. Está en casa. Rosalie cerró los ojos y buscó en su interior. La transformación llegó suavemente esta vez, no la violencia desesperada de la batalla, sino un despliegue fluido, como entrar en agua tibia después de años en cadenas. Los huesos se ablandaron y se remodelaron con un estiramiento profundo y satisfactorio. El pelaje ondeó plateado sobre su piel como la luz de la luna en un río. Los sentidos florecieron, agudos y vívidos. El mundo se agudizó, la rica tierra bajo sus patas, el jazmín nocturno en la brisa, el aroma a pino y tormenta de Roman envolviéndola. Sacudió su pelaje, moviendo la cola una vez, y lo miró con brillantes ojos ámbar. La respiración de Roman se entrecortó, se arrodilló, pasando ambas manos por su espeso pelaje plateado, los dedos hundiéndose profundamente en su cuello. Dioses, susurró, mírate, plateada como la luna misma. Sus pulgares trazaron el suave pelaje a lo largo de su mandíbula. Te vi luchar, pero esto es diferente. Esta eres tú, libre. Su loba ladró de pura alegría y se restregó contra su pecho,
lamiéndole la barbilla con rápidos y afectuosos lametones. Roman rió bajo y encantado y se transformó en un movimiento fluido. Un pelaje dorado trigo, ondeando sobre músculos poderosos, su forma masiva brillando bajo la luna. Era más grande que ella, pero cuando se inclinó en una reverencia juguetona, con las patas delanteras estiradas, la cola moviéndose furiosamente, fue con la gentil invitación de un compañero que conocía cada cicatriz que ella llevaba. La loba de Rosalie ladró de nuevo, extasiada, y se lanzó hacia adelante, mordisqueando ligeramente su oreja antes de alejarse. Roman la persiguió, juguetón, dejándola guiar. Corrieron por los jardines, sobre setos bajos, bajo robles arqueados, el mundo un borrón de plata y oro. Ella lo provocaba, dando la vuelta para saltar sobre su espalda. Él rodó con ella en la hierba, acariciando su cuello con las patas suaves mientras la inmovilizaba por un instante antes de dejarla levantarse con un feliz resoplido. Cuando finalmente disminuyeron la velocidad, jadeando, Roman volvió a su forma humana primero. Atrapó su forma de loba en pleno salto, acunándola contra su pecho mientras ella se transformaba en sus brazos, el pelaje plateado retrocediendo, la piel cálida contra la suya. Cayeron juntos a la hierba, su risa suave contra su cuello. Roman la acercó, las manos recorriendo su espalda, sus costados, memorizando cada centímetro. «Me encanta verte así», murmuró contra su cabello. Le dio un beso en la sien. 5 años persiguiendo un fantasma, y aquí estás, corriendo de vuelta hacia mí. Rosalie hundió la cara en el hueco de su cuello, inhalándolo. Pino, tormenta, seguridad. He tenido mucha práctica corriendo. Él le levantó la barbilla, con los ojos suaves y brillantes. Bueno, te perseguiría a cualquier parte, Rosalie. Jardines iluminados por la luna, campos de batalla, cocinas. Siempre y cuando al final corras hacia mí. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, real, sin defensas, y lo besó lenta y profundamente, deslizando las manos en su cabello. El vínculo brilló, dorado y brillante, envolviéndolos como una promesa finalmente cumplida. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Y si te gustaría apoyarme, por favor suscríbete. Es gratis y ayuda a que más gente escuche esto.